Parte de la conferencia que voy a dar, como se dan cuenta, siempre podríamos decirlo que mi enfoque, por haber estudiado en un seminario bíblico donde el énfasis es la Biblia, la interpretación bíblica, quiero hacer un ejercicio hoy. Porque el texto lema que tenemos es: como el Padre me envió a mí, así yo los envío. La comisión del Señor Jesús cuando ora, ¿no? Juan 17, versículo 18. Hoy quiero hablar y me uno a ese grupo de pastores que a veces se sienten cansados, agotados, quemados, frustrados, pero también hablar a líderes comprometidos para ganar al mundo. Líderes que también están quemados por el activismo, que están bien presentes y comprometidos en la iglesia y con la inmensa paradoja de que su familia a veces perdiéndose, ganando a otros, pero perdiendo a los suyos. Hoy el activismo es tanto que cualquiera, miren, yo quedo sorprendido cómo cualquier persona sin ser comprometido con el Señor predica hábilmente el evangelio. En los buses, en muchos lugares. Hoy hay tantos libros para leer que nadie alcanzaría a leerlos si se propusiera hacerlo. Y mucho peor con la cultura de no lectura que cada vez más se va quedando. De la misma manera, hay tantas estrategias que nos han propuesto para hacer la misión que no alcanzaría la vida de un pastor para implementar todas las que se han propuesto. Hay muchos pastores agotados haciendo la misión, pero buscando lo mejor, queriendo responder al Señor. Y hoy quiero que pisemos el freno, porque quiero dar una palabra que nos dirija a descansar. Mientras le quitamos el afán a una misión que ha destruido familias pastorales y líderes pastorales. Y quisiera que a través de esta palabra usted pueda tener, más que en una herramienta práctica que nos han dado muy buenas, usted pueda tener descanso. Todos agotados buscamos lo mejor, pero hay que pisar el freno y entremos en el reposo del Señor, haciendo aquello que no nos mata hasta el cansancio, pero que sí da fruto. Haciendo aquello que no agota, que no arruina, pero sí enriquece. La iglesia muchas veces se parece al texto de la casa en la roca y la casa en la arena. ¿Cuántas veces hemos trabajado con estrategias que parecen que el río, la lluvia y el viento acaban? Y nuevamente empezamos con otra estrategia porque esa no me sirvió. Y volvemos a levantar. ¿Cuántos nos hemos pasado por la tarea de formar a un líder 15, 20 años y ese líder se llevó a la mitad de la iglesia? Y vuelve a empezar. ¿Cuántas veces no le metimos tiempo completo agotador a la iglesia y nuestra familia casi destruida? Entonces vuelve a empezar con mi familia, que es la primera iglesia que el Señor me dio. Y quisiera que fuera, porque sigo convencido que la palabra de Dios tiene poder para hacer cosas en nuestra vida. Por eso hoy quiero hablar de ese plan que nos une al plan reposado y descansado de Dios. Porque hemos hablado de la proclamación, hemos hablado de la enseñanza, hemos hablado de las estrategias, hemos hablado de ser discípulos y hacer discípulos. Pero yo quiero hacer un recuento y
Y solamente es como cuando Esteban tenía 4 años y estábamos en la iglesia en Barranquilla y un hermano nos dijo que Esteban tenía el don de dar, pero le faltaba generosidad. Porque le decíamos, Esteban, comparte. Él tenía 4 añitos, entonces sacaba de su paquete de papas y pellizcaba una papa y le preguntamos, ¿compartiste? Y él dijo, sí, a todos. No sabía cómo las papas le habían alcanzado a todos, pero sí, había compartido con todos. Hoy voy a hacer lo mismo, solo una pizca para que usted se vaya confundido, preocupado a estudiar la palabra. Si algunos tienen hoguera o leña, no importa, yo no les pelearía porque quizás le pido el favor que saque su Biblia. Yo sigo pensando que la lectura en estas tablas es una tecnología buena, pero como dice Marian Rojas, la psiquiatra, leer en papel es mucho mejor y saludable. En ese sentido sigo siendo un poco más conservador, aunque aquí la tengo, mire. Tampoco recalcitrante. El plan de Dios nace desde la eternidad. Y quiero compartirle algo, no sé quiénes aquí han tenido la oportunidad de ser profesores de escuela dominical infantil, levante la mano. Uy, perdónenme, esto es para ustedes. Desde pequeño, y sobre todo porque podríamos cambiar, pero yo viví una frustración, un sentimiento increíble. Yo vi en la historia y me ayudaron a entender que el hombre era tan torpe, pero Satanás tan astuto, que le dio un sabor amargo. No me dejaron leer sino 2 primeros capítulos gozosos del poder y la gloria de Dios en la creación. Y uno dice, ¡wow! Y no terminó de hacerlo. Y el torpe hombre y la astuta serpiente acabaron con todo. ¿Cómo termina uno? Y uno quisiera tener poderes para decirle, voy al pasado, utilizo el reloj y le digo, no la embarre. Pero no se puede. En el primer capítulo, cuando el mundo es fundado y el hombre es creado, la sensación como niño, y creo que muchos niños están viviendo eso, por eso pregunté por los maestros, una sensación fatal. Porque parece que Adán y Eva, los engañados, junto con la serpiente antigua, el padre del engaño, desde el inicio tomaron por sorpresa a Dios. Y en ausencia, digámoslo en palabras coloquiales y humanas, en un descuido, medio Dios se distrajo. El hombre, en acuerdo con nuestro mayor enemigo, dañó todo. Y pareciera que volviéramos a la tierra desordenada y vacía. ¿Dónde está todo lo que Dios creó? ¿Cuántos se sienten frustrados también así como yo? Y eso lo aprendimos. Una clave de la lectura bíblica de los discípulos de Cristo es leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Voy a ver el Antiguo Testamento con las gafas del Nuevo. Porque el Nuevo Testamento es la mejor interpretación del mensaje del Antiguo. El Nuevo Testamento tiene tantas citas que nos enseña a entender la ley, los profetas y los escritos. Por eso usted ve citas del Antiguo Testamento en todo espacio. Y son tan unidos los dos que lo que trata de hacer el Nuevo Testamento es darle una excelente interpretación y al entendimiento de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Así que leyendo algunos textos del Nuevo Testamento encuentro estas llaves que abren puertas para una exégesis que cambia la mala noticia en una buena nueva. Cuando tienes una buena noticia, entonces has encontrado el evangelio para predicar. Porque yo no me quedé con esa noticia frustrante, pesada. No es buena noticia.
Y entiendo que desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras son la revelación no de una mala, sino de una buena noticia. Y quien me ayudó inicialmente a ir revisando esto fue Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Asimismo, nos escogió en Él antes de decirse a la luz, antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, porque esa fue la voluntad amada que a Él le plació. Lo hizo con un gozo tremendo. Adoptarnos como hijos suyos. Relacione eso con la caída. Si Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo, para ser santificado, para ser adoptado como hijos en la obra de Cristo, aquí está la clave de la creación y la ventana para entender muchas cosas en el Antiguo Testamento. El plan, si lo revisamos bien entonces, desde antes de Dios crear a Adán y Eva y todo esto, no se queda en la creación de Adán y Eva, sino que el plan siempre fue ser creados, santificados y adoptados en Jesucristo. Vaya conmigo para mirar otras ventanas. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. El mismo apóstol Pablo, tratando de animar a la iglesia en Corintios, porque normalmente siempre enfatizaban a Jesucristo encarnado, el modelo de Jesucristo en la carne, y casi como que apropiándose de la persona humana, Él les dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, ¿según qué? Y mire, entonces se refiere a Cristo. Él hubiera mencionado, pero no, dice, aún si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. El apóstol Pablo trata de enfatizar a la iglesia que el mensaje de la iglesia embajadora, y quiero que miremos este mismo capítulo 5, el versículo 20 y 21, porque ahí está diciendo que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. El que no conoció pecado por nosotros, Dios le hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios. Esa iglesia embajadora, el mensaje de esa iglesia está centrado en Cristo. Es decir, centrado en su encarnación, toma nuestro lugar. Centrado en su muerte, muere por nosotros. Centrado en su resurrección, para que los que creen también participemos de una nueva vida. De manera que no se considera a nadie según criterios humanos, ni siquiera a Cristo, quien fue conocido en esa condición, ya que la iglesia no apunta a Adán, sino ¿a quién? A Cristo. Esta es la razón por la que desde Adán en Génesis se enfatiza la esperanza en la simiente. Cuando ustedes ven que el Señor está hablando después que pecaron y el Señor pareciera que no se hubiera dado cuenta y quiere enterarse, empieza a preguntarle, ¿quién te enseñó? La mujer que me diste. Y la mujer, la serpiente. Y entonces el Señor le dice a la serpiente, la descendencia de esta mujer te va a pisar, va a aplastar tu cabeza y tú la morderás en el calcañar. Adán es un fracaso. Cristo redime. Y no sé cuántos tuvieron la experiencia inicial cuando estábamos iniciando el Evangelio y nos mandaban a leer la Biblia. Uno se sentaba en la Biblia y uno decía, oiga, pero qué inutilidad esta cantidad de nombres aquí. El hijo de, 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 y no terminan. Hay unos que tuvieron muchos porque no tenían televisión, entonces muchos hijos más leíamos.
hasta que entendiendo el tema, logré ver que era muy importante hacerle seguimiento al Antiguo Testamento al que venía, al que fue prometido. Eso no está allí. Es que me hace falta lectura más devocional. Eso tiene un gran mensaje. Ya sabemos por qué entonces hay tantas genealogías, incluso los mismos evangelios inician con genealogías, porque todos apuntan a una simiente, a una nueva creación. Y note esto, que el mismo Abraham vio. Jesús lo dijo. Juan 8:56, Jesús dice a sus discípulos, Abraham vuestro padre, hablando con los fariseos, nuestro padre se regocijó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham no leyó los evangelios, pero Abraham sabía y entendía que la promesa de Dios hecha en Isaac, y lo entendía tanto que él no quería ser otro Adán, quería ser la imagen de Cristo. Porque incluso se habla de que él, si hubiese querido regresar a su patria, lo hubiera hecho, pero él tenía la esperanza no ser de nuevo en Cristo, sino también de ir a una patria celestial. Abraham tenía un entendimiento, ¡wow! Hasta aquí en el Nuevo Testamento me motiva a ver que el plan de ser creados en Cristo es desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo entiendo esto, entonces digo, es que ¿qué es lo que está escrito ahí en Génesis? Pareciera que Dios se acaba de enterar por Adán. No, Dios. Estoy leyendo la Biblia antropomórficamente. Estoy dándole a Dios limitaciones humanas. Dios ya lo sabía. Porque Él sabía todo desde antes de la fundación del mundo. Yo estoy preso en el tiempo y en el espacio, pero Él ya conoce todo, tal y cual como termina. Jesús es el que hace posible, a través de su encarnación, muerte y resurrección, todo esto. Pero sigamos viendo otros textos iluminadores sobre la creación desde el Nuevo Testamento. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una creación nueva. Estar en Cristo es ser nuevo. Y parece que Adán y todo aquello le llama las cosas viejas. Pasaron. Y recordamos lo que el pastor Mario nos dijo sobre Isaías. He aquí yo hago todo nuevo. El apóstol Pablo lo revela. Revela lo que ya los profetas venían diciendo. En Cristo la nueva creación y en Cristo todo lo viejo queda atrás. El propósito de Dios es esa nueva creación en Cristo, pero lo viejo pasa. Por eso sigue diciendo en 1 Corintios 15, 22. Este capítulo 15 habla sobre la resurrección y es un capítulo fabuloso. Léanlo, por favor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero ahora mire del mismo capítulo el versículo 45 del capítulo 15. Así está escrito. El primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Hasta aquí parece que el plan de Dios no se queda en Adán y en Eva. Desde el principio la promesa de Dios es ser hechos nuevos en la simiente que le había prometido a Eva. Dios encarnado, ser creados a la imagen de Cristo. En Adán gobierna el pecado y la muerte.
Y es Él el antitipo de Jesucristo. Pero en Cristo todos viven, todos llegan a ser una nueva creación. La iglesia forma la imagen de Cristo y no la imagen de Adán. Porque el apóstol Pablo lo dice en Efesios, los dones, los ministerios dados poderosamente por el mismo Dios a través de su Santo Espíritu tienen un solo propósito: formar al hombre perfecto a la estatura de Cristo. Déjeme mencionar todavía algo más que me regresa a la creación. El escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículos 6 al 10, dice de esta manera: puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero les fue anunciaron no entraron por causa de la desobediencia. Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David: hoy, después de tanto tiempo, como ya se ha dicho, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, no se hablaría después de otro día. Y preste atención a esta clave. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. El escritor de Hebreos exalta a Cristo como centro y razón de la historia de fe del pueblo de Dios. Esta historia que vivió el pueblo de Israel guiaba y revelaba a Cristo, pero ellos fueron duros de corazón y no entraron en ese reposo. Por eso dice que queda todavía un día para que entremos en ese reposo. Pero dice que Dios también ha reposado de sus obras, y esta clave es muy importante para interpretar la creación. Porque en Génesis 2, del versículo 2 al 3, dice que el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo. Y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y por eso lo bendijo y lo santificó. Porque Él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Ver que Dios reposó en Jesús desde el principio cambia totalmente la forma en que leemos el día de reposo. Dios no reposó en Adán, en lo viejo. Dios reposó en la nueva creación, en el hombre creado según Jesús, que es el plan desde antes de fundar el mundo. Sería injusto seguir mencionando las palabras del Génesis en ese niño confundido en la escuela dominical, que luego que dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran. Y estos en 3 segundos se dañaron todos. Una cosa tan buena en gran manera, ¿cómo la va a dañar? Si Él es omnipotente, omnisciente, todopoderoso, ¿cómo la va a dañar ni siquiera la serpiente antigua? Qué injusto esa enseñanza para el niño. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que Dios reposa en Adán y Eva? ¿Cómo? ¿Cómo puede decir que hizo todo bueno si estaba allí el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué pone semejante cáscara allí? ¿Por qué si Él conoce a la serpiente antigua, esa malévola, Él sabía todo? ¿Cómo puede estar todo bueno en gran manera? Como dice un refrán, y yo lo parafraseo porque no me lo sé muy bien: la noche oscura, el toro bravo de color negro y yo malo de la vista. Mis amados, Dios lo sabía todo. Algunos creyentes que no han sabido interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento se ponen a defender a Dios hablando mal del hombre. Todo estaba hecho. Y Él reposó.
y bendijo y santificó. Dios se revela desde el Antiguo Testamento para mostrarnos a Cristo. Jesús dice que la ley y los profetas lo revelan a Él. El Nuevo Testamento nos deja ver que Cristo, desde la creación, hay que leerlas. Y quiero animarles a hacer esto. Los escritores son escritores, personas con limitaciones. Pero el mensaje no viene de hombre, viene de Dios. Y por eso el que entiende a Dios lee muy bien sus cartas. El que no lo entiende se frustra como cuando yo era niño. Pensaba como niño, hablaba como niño, porque era un inmaduro. El que envía el mensaje es eterno. Por eso, aunque Él dice Cristo viene ya, para nosotros no parece una cosa, pero ¿cuándo? La televisión, los profetas y todo el mundo, ¿cuándo? Ya casi nadie cree que Cristo viene porque lo han anunciado 1000 veces. El que escribe es eterno. El que envía el mensaje es eterno y el que lo escribe es efímero. Nos habla desde la eternidad, aunque los escritores ya murieron. El mensaje es del que ya conoce todo antes de crearlo. Por eso nos dice en 1 Corintios 13, versículo 12, ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente todo así como fui conocido. Lo digo de otra manera. Hoy vemos las cosas de forma incompleta y confusa, pero pronto lo veremos tal cual. Hoy conozco una parte, pero pronto conoceré cómo fue que Dios me escogió desde antes de crear el mundo, cómo Dios me concibió, porque Él ya me vio. Lo que para mí es algo que se espera, para Dios es algo que ya se dio, y por eso descansamos y nos invita a descansar como Él lo hizo en Cristo. Por eso Romanos dice que no hay otra manera, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué hacemos con esta revelación? ¿Qué hace la iglesia con esta revelación del plan de Dios que es desde el principio? La iglesia es la tenedora de un mensaje encarnado y no se puede encarnar a menos que no mueras y nazcas de nuevo. Las escrituras nos mandan a nacer de nuevo y la mejor reseña que puedo mencionar en este tema es a Nicodemo, un maestro. Es todo un maestro que reconoce que Jesucristo viene de Dios. Él predicaba, pero ni siquiera entendía las cosas terrenales, mucho menos lo que era Jesús y lo que Él venía a hacer de nuevo. Muchos maestros no lo encarnaron. Es como cuando uno habla del mar, su inmensidad, su brisa, su color, su sabor, desde una película. Hay muchos predicadores que nunca han entrado en la nueva vida y solo teorizan la nueva vida. El día que nazcas de nuevo y vivas la nueva vida de Cristo en ti, que hayas muerto, entonces tu mensaje será diferente. Porque muchos de nosotros seguimos siendo Nicodemos. Estos Nicodemos, para ir a la práctica, enterraron la iglesia. Muchos maestros que no lo encarnaron son los maestros del siglo XIX. Enterraron a la iglesia que hoy son museos porque negaron al Jesús histórico y porque socavaron la autoridad de las Escrituras. Y con su inteligencia, creyendo aportar, lo que hicieron es que hicieron de la iglesia una iglesia que no creyó ni lo que Dios decía en su palabra, ni que Cristo realmente vino. Maestros estudiados, doctorados
que enterraron la iglesia. Hoy museos. Hoy la iglesia sigue formando a muchos en habilidades, capacidades, y lo hace postergando lo primero y lo más importante: que muramos y que vivamos el poder de la cruz. Si no lo hacemos, esos líderes bien preparados que nosotros le hacemos la venia, doctor, magíster, tienen la estocada para la iglesia del Señor. Porque no siembran el plan de Dios, que es crear nueva cosa. El hombre con su sabiduría no lo puede hacer. Solo Cristo, a través de la iglesia obediente, puede hacer nueva cosa. Porque Dios ha escogido a la iglesia en este plan precioso de traer vida en medio de este valle de huesos secos. La iglesia apunta fielmente a Cristo encarnado, Cristo muerto y Cristo resucitado. Ahora entiende usted por qué el apóstol Pablo dice: no me propuse otra cosa sino hablar ¿de quién? De Jesucristo. Iglesia, apunta fielmente a Cristo encarnado, muerto y resucitado. Toda cosa novedosa que la necesitamos, no es bueno algunos con ese vestido de conservador rechazar la creatividad, la novedad, rechazar el orden de los planes. Hay que hacerlo, pero ello no es el centro. Todo ello debe ser esclavizado y centrado a crear nueva cosa en la misión que el Padre tiene desde antes de la fundación del mundo. Mire, el apóstol Pablo se lo dice a los Gálatas, quienes por un momento abandonaron el evangelio más importante y se fueron nuevamente a la ley. Mis amados, revise por un momento. La circuncisión, ¿qué era para ellos? Era liturgia. La circuncisión era para ellos fe, porque a través de la circuncisión Dios hizo pacto con nosotros, nos hizo hijos de Él y pueblo de Él. La circuncisión era su identidad, pero también su marca. El que la llevaba se sentía del pueblo de Dios. ¿Usted cree que es duro? ¿Cuántos años? Nosotros quizás llevamos ciertas identidades de 5, 10, trabajo, un plan de 20 años. El pueblo judío era toda una vida, generación tras generación. ¿Y sabe qué le dice Dios a ellos sobre su marca, sobre su identidad, sobre su liturgia y sobre su fe en la circuncisión? Les dice esto. Gálatas 6:15, colóquelo allí. Y quiero que usted lo vea. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Es desde la nueva creación en nosotros que predicamos la reconciliación con Dios, con lo nuevo. Y esa predicación encarna a Dios suplicando y rogando en el nombre de Cristo la reconciliación de todos los extraviados y perdidos, como si Dios rogase por medio de nosotros. El ministerio de la reconciliación ha sido dado a la iglesia y solo a ella. Y el apóstol Pablo dice, nos encargó a nosotros que el mundo no muera, que el mundo no desfallezca. Recibí mucho con aprecio palabras de pastores y hermanos, pero hoy recuerdo las palabras del pastor Osvaldo
donde me dice, Víctor, la mayoría de iglesias hacen contenido para cristianos, no hacen contenido para salvar al perdido. Todo lo que hacen es cantan para que otros evangélicos canten. Pero ¿cómo están afectando al que? Y nos hemos centrado aquí hacia nuestra parroquia, un evangelio hacia adentro. No tenemos ideas hacia afuera. Somos tan sectarios que entre nosotros nos llamamos los iluminados y los hermanos y aquellos los hipócritas perdidos y mundos. El pueblo de Dios está lleno de muchas preocupaciones que nos agotan y ocupan, que drenan y a lo mejor aplazan lo que Dios nos está mandando. La iglesia de hoy, cual María, debe de forma descansada y relevante a lo que impone la cultura, la liturgia, el dogma, ocuparse de aquello que me quita el tiempo para hacer la mejor parte. El pueblo de Dios, hermanos, llegó a ser un estorbo con sus leyes, con sus dogmas, con su liturgia. ¿Cuánto le costó al pueblo judío entender que el pueblo gentil necesitaba ser salvo? Pero su costumbre, su historia les impedía. Les costaba llevar el mensaje al gentil y al publicano. ¿Por qué cree usted que el Señor quitó el templo? Yo recuerdo la imagen de Jesús llegando al templo y volcando todas las mesas. Y uno de los evangelios dice, mi casa, después que hizo eso, será llamada casa de oración para todas las naciones. El lugar de los gentiles había sido lleno de ventas. Y esa fue la molestia de Cristo. Hay iglesias con misión propia, organizada, y educó a sus líderes en esa misión. Pero muchas de esas misiones en las que ha educado a su liderazgo da la espalda a la misión que Dios envió a su Hijo. Es deber conocer lo que hacemos, que lo que hacemos es lo que Dios nos ha delegado. La iglesia debe sacar muchas cosas. ¿Creen ustedes que Marta estaba haciendo algo malo? Era aplaudida, eso es lo que hace una mujer. Cómo la otra se sienta y no tiene en cuenta. Era propio de la cultura. Miren, no era nada pecaminoso. Como muchas de las cosas que nosotros hacemos no son pecaminosas, no son malas, pero son distractoras número uno. Porque no apuntan al centro de la misión. Y la iglesia está atiborrada de actividades que hace rato nos llevan lejos de crear la nueva criatura en cada creyente, en Cristo Jesús. Pastor, líder de iglesia, no te dejes quemar. Entra en el reposo del Señor. Para ser pertinente y que tú mismo descansa en la obra de Él. Dios no te llamó a tener unos planes exigentes en tiempo, estrés y actividades. Dios te dijo que estaría contigo haciendo eso. Dios no te dijo que tu familia tenía que perderse para que otros fueran salvos. Descansa y reposa como Dios reposó. Y el único que trae reposo a la iglesia es Cristo. Teniendo claro este plan desde el principio, podemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús. Como el Padre me envió, yo te envío. Me siento culpable de haber perdido mi tiempo. Y hoy le pido perdón al Señor. Ore conmigo, por favor.